Bien, continuemos entonces con la clase. Nos habíamos quedado ya en definir los modelos contables y dijimos tres son las cuestiones fundamentales de la contabilidad que hacen después a los diferentes modelos contables que existen en el mundo, ¿no? Entonces, esas cuestiones fundamentales de la contabilidad tienen que ver con la unidad de medida, los criterios de medición y el capital a mantener. Cuidando que el factor más importante es la unidad de medida, que en Bolivia es el boliviano, el símbolo de la moneda boliviana, que también está establecida en la ley 901, y que ya les había explicado cómo es que más o menos debe tratarse, ¿no? Bien, volvamos al punto, en esencia. Bien, decía, entonces, tres son las cuestiones fundamentales, ¿no? Establecidas ahí: la unidad de medida, los criterios de medición y el capital a mantener. ¿Cuándo es que, voy a adicionar aquí, el capital a mantener, en general, tiene que ver con el aporte dinerario originalmente realizado. Si es que tomamos un ejemplo, cuando una empresa se constituye, caramba, lo que pasa es que hay personas que entran tarde, ya no voy a aceptar, hemos quedado, y no los vamos a aceptar. Son 7:47 y siguen queriendo ingresar y interrumpen la clase. No me dejan avanzar ni escribir. Ve, otra vez. Ya no voy a aceptar. Entonces, cuando se constituye, otra vez. Cuando se constituye una empresa, en Bolivia, esto se realiza de acuerdo con el código de comercio, que ustedes saben. Buscaremos el código de comercio para trabajar con esto y ser establecido inclusive por disposiciones legales. Aquí tenemos las disposiciones legales.
Ahí está. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, entonces, si buscamos la condición, entonces vamos a encontrar eso que es el concepto de aportes. Dependiendo del tipo de sociedad, como ya les decía, en este caso estamos hablando de una sociedad anónima que tiene dentro de su instrumento de constitución establecido la forma de aportes comprometidos, que son lo que tenemos aquí. Ok, vamos a continuar. Y que en algunos casos pasan a constituir el capital social, ¿okay? Y que esos aportes de capital pueden ser ya sea en dinero o en especies. ¿Ok? Bueno, volvamos al punto en el que estamos viendo las cosas. Decíamos, de esa manera, la constitución de una empresa establece que se tenga un aporte de capital y que eso terminará en lo que es el patrimonio, en la cuenta capital. Y por el otro lado tendremos un activo donde si el aporte es en dinero, esto entrará al efectivo y el capital aportado será seguramente de 100 y eso entrará como dinero en efectivo 100. ¿Ok? Por lo tanto, el total de activo es de 100 y el total de patrimonio voy a adicionar un poquito, un tanto las... Sí, eso voy a necesitar. Bien, entonces decía, el capital es 100. En esas condiciones, el total patrimonio es de 100. ¿Ok? Estas son las sumas totales. Lo voy a marcar con otro color. Estas son nuestras sumas. Ok. Ese es el momento inicial. Ese es su momento inicial. ¿Ok? Si ustedes quieren, es el balance inicial de una empresa.
Ahora, si pasara un tiempo, un año después, la figura podría cambiar. Y resulta que es probable que con las operaciones la empresa haya generado más efectivo y ahora tenga 120 bolivianos de efectivo, lo cual hace un total de activos 120. Y vamos a aprender algunas cuestiones. Es decir, si el total del activo es 120, entonces el total del pasivo y patrimonio también es 120 por la ecuación fundamental. ¿Ok? Consiguientemente, a esto se conoce como capital financiero. El capital, si ustedes quieren, lo voy a poner entre paréntesis para que no los confunda, siendo un capital financiero. Un capital financiero, el capital no variará, será de 100, pero algo pasó. Y resulta que aquí hay una diferencia de 20, y esos 20, a eso se llama ganancia. ¿Okay? Esa es la ganancia. Y por lo tanto, con esto se demuestra que el capital sirve para medir las ganancias. Y este capital, este que está aquí y lo estoy marcando con rojo, así denominado capital financiero, es el dinero o el aporte de capital dinerario originalmente aportado. ¿Ok? Eso que está con rojo en el momento inicial es el capital financiero dinerario originalmente aportado y que a futuro sirve para medir las ganancias. Esto. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de capital financiero. Sin embargo, puede ser que en algún otro momento esto que he llamado capital a mantener sea más bien un capital financiero a mantener, cambie en su concepto ahora sí. Y hay otra manera de pensar de otros profesionales y dicen, no debería ser así. Podría ser que el capital más bien sea más acomodado a la realidad económica. Y el capital no debiera ser capital financiero, debiera ser un capital físico a mantener, basado en los bienes que se poseen y su
actividad operacional. Esa será una otra forma de pensar. Ustedes desde contabilidad básica les han enseñado siempre con el capital financiero a mantener y nunca les han hablado del capital físico, por no confundirlos. Pero hoy en día que ustedes tienen la madurez contable, entonces les podemos decir que hay otra forma de mantener el capital y que no es un capital financiero con el originalmente aportado, sino está basado en el capital físico. ¿Ok? Basado en los bienes que se poseen. Basado en los bienes que se poseen. Entonces, al momento inicial, por decir, si es que se ha aportado el capital, y aquí han aportado, por decir, en activos fijos, voy a poner directo, maquinaria, 100, ¿sí? Y originalmente hemos tenido un capital que en este caso es físico, de 100. También voy a tratar de abrir un poquito más aquí. Necesito una columna adicional. Insertar fila. Ahora sí, ¿no? Estamos en esta posición. Voy a borrar los otros importes. Bien, estamos en esa posición. Ahora tenemos un capital físico. Si lo dibujamos, el capital está estructurado físicamente con maquinaria. ¿De acuerdo? Si la empresa en un determinado momento, voy a aumentar también aquí una fila, de estar así, un capital físico aportado en maquinaria pasa un año después y resulta que la maquinaria tiene, por alguna razón, tiene mayor capacidad operativa. ¿Ok? Aquí le pongamos no actividad, sino capacidad operacional. Y ahora su valor reevaluado por su capacidad operativa es 105. ¿Ok? Voy a aclarar el hecho de que aumentó su capacidad operacional y se reevaluó. Y ahora su nuevo valor, 105. Bien.
Y de todas maneras, la empresa tuvo operaciones y generó dinero, por ejemplo, efectivo, y generó en efectivo 15. De tal manera que el activo ahora es de 120. ¿Ok? Si el activo es de 120, entonces el pasivo y patrimonio necesariamente tiene que ser de 120 por la ecuación fundamental. Y como en este caso estamos en el concepto ya no de capital financiero, sino en el concepto de capital físico, el nuevo capital físico que se mide en función de los bienes que se posee es 105, que corresponde a la capacidad operativa del bien. Y si esta empresa ahora tiene 120 en total de activos, entonces la diferencia es una ganancia de 15. ¿Ok? ¿Entendieron la figura? En el primer caso, hemos medido la ganancia en función del capital financiero originalmente aportado, que era 100. Bajo este concepto, entonces las ganancias se miden en función del capital financiero, que en este caso es 100. En el segundo caso, el capital es el capital físico, que se mide en función de los bienes que se poseen, no en el dinero aportado, sino en los bienes que se poseen. Y los bienes físicos que se poseen eran originalmente de 100. El bien físico cambió de valor y llega a 105. Por lo tanto, el capital, ¿sí? El capital que se mantiene en función de los bienes que se poseen, entonces también son 105. Bajo ese criterio, la ganancia no es 20. Bajo ese criterio, la ganancia es 15. ¿Ok? Eso es. Preguntas. Ya saben cómo distinguir un capital financiero de un capital físico. Normalmente este concepto de capital físico lo mantienen las personas naturales comunes. Esto que es capital físico en función de los bienes que se poseen. Ejemplo, las personas comunes. Hay una persona común, podría ser un taxista, una señora que vende, que no lleva contabilidad financiera, sino simplemente es comerciante. Si ustedes fuesen al mercado Rodríguez, no sé, y le preguntaran a la señora que vende frutas, ¿no? Y ahí está vendiendo naranjas. Y le preguntan, señora, ¿cuánto usted tiene de capital?
No les va a decir el código de comercio, que el capital aportado, según el artículo tanto del código de comercio. Ni siquiera conoce el código de comercio. ¿Saben qué les va a decir? Mi capital, joven, son todas estas naranjas que tengo para vender. Ese es su capital. Si el día siguiente, teniendo, por decir, 100 naranjas para vender, que era su capital, al día siguiente tiene las 100 naranjas todavía y aumentó 10 más, 10 naranjas adicionales, entonces su capital para ella va a ser 110. ¿Ok? Si la señora tiene 110 naranjas y ahora tiene un capital de 110 y además tiene 5 bolivianos más en su bolsillo, entonces tendrá un capital de 110 más 5 de ganancia. Si ustedes le preguntan a una persona que tiene un taxista le dice, ¿cuál es su capital que tiene usted? Y les va a decir, aquí está mi capital, este es mi taxi, que vale $10,000. Y con eso, con ese taxi, genera los $10,000 en el tiempo. Si su taxi mejoró en su capacidad y ahora no lleva solamente 10 pasajeros, digo, 5 pasajeros, sino 6 pasajeros, por alguna razón aumenta su capacidad operativa, se evalúa su taxi, dice, ya no vale $10,000, sino $11,000. Entonces, cuando ustedes le pregunten, ¿y cuál es su taxi? Va a decir, este es mi taxi que tiene un valor de $11,000. ¿Y qué más? He generado dinero en efectivo o otras condiciones adicionales y que las tengo aquí por 10 más. Entonces ustedes van a decir, entonces ha tenido una ganancia adicional de 10. Esa es la manera en que se mide el capital físico. Claro está que en muchas de las condiciones ese capital físico, fíjense y atiendan bien. Estos 105, a veces el capital nominal se lo deja nomás en 100. La ganancia es 15. Y hay 5. Ese 5, ¿ok? En todo caso, a eso se le puede llamar superávit de capital. También algunos le llaman revalúo de activos. 5. Que no deja de ser parte del capital. ¿Ok? Por eso es que muchas empresas que hacen revalúo técnico de activos fijos, por ejemplo, están aumentando su capital, están revaluando sus bienes físicos de largo plazo, los están revaluando y esa revaluación no es otra cosa que una revaluación de su capital. Por lo tanto, en esencia, el revalúo técnico no es otra cosa que la aplicación del capital físico a mantener. Bien, es la primera y tal vez última vez que vamos a ver con ustedes el concepto de capital físico, que es bueno que lo sepan, que existe. Pero en el mundo de la economía financiera, las empresas en general no miden su capital
en base al capital físico. Las empresas en general miden su capital en función del capital financiero, excepto en el caso en el que se hagan revalúos técnicos. Pero en general se mide el capital en función del capital financiero. Por lo tanto, en cuanto al primer concepto, que es el capital a mantener, decimos que en cuanto a la medición del capital para definir las ganancias de las empresas, existen dos alternativas, ¿sí? Medir el capital en función del capital físico o en función del capital financiero. El capital físico tiene el concepto de mantener los bienes invertidos. El capital financiero se basa en el concepto de mantener los pesos invertidos, los pesos aportados, el capital dinerario. Las empresas en general mantienen el concepto de capital financiero para medir las ganancias. Entonces, el capital financiero es el más aceptado, pongamos así, es el universalmente aceptado para medir las ganancias. ¿Ok? Preguntas, jóvenes. Dudas. Entonces, ya saben para qué sirve el capital a mantener. Licenciado, una pregunta. Sí. Licenciado, si una empresa al constituirse se constituye con efectivo y lo que es la maquinaria, directamente llegaría a ser un capital físico? No. Primero es así. ¿Cómo usted quiere en su modelo contable sostener un capital físico o un capital financiero? Primero tiene que definirse. Tiene que decir, mi modelo contable de mi empresa no va a ser en función del capital financiero, sino en capital físico. Primero que tiene que definir. ¿Por qué? Porque en esta otra condición, lo que su compañero está diciendo es lo siguiente. Yo constituyo la empresa, pero basado en capital financiero. Primero tengo que tomar mi decisión de cómo va a ser mi modelo contable. Bajo esas condiciones, además voy a constituir mi empresa, ¿sí?, con base en el Código de Comercio boliviano. ¿De acuerdo? Con base en el Código de Comercio boliviano, que me permite financieramente, voy a reiterar, financieramente, me permite aportes en efectivo y bienes.
Ah, ¿eso es lo que permite? Sí. ¿Y qué concepto de capital piensas mantener? Y la respuesta del profesional será capital financiero. Ah, entonces la cosa es así. Al momento inicial tendrá efectivo, por decir, voy a volver a armar, aquí todo. Efectivo y tendrá algo de aportes, por decir, un terreno como aporte para armar la fábrica. Y eso vale 200. Total de activos 300. Total patrimonio 300. El capital financiero es de 300, porque yo tomé la decisión de manejar un modelo basado en capital financiero. Entonces, el capital aportado, no importa si es en efectivo o si es en bienes, es capital financiero, porque tomé esa decisión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pasa un año después y ahora tengo aquí el terreno, se mantuvo en 200. No voy a hacer revalúo porque no voy a hacer revalúo porque no estoy en un modelo de capital físico, sino estoy en un modelo del originalmente aportado. Los bienes, mantener los bienes los dineros que se poseen originalmente aportados. Por lo tanto, los terrenos siguen siendo 200, no se revalúan. No se revalúan. Y digamos que el efectivo subió en 120. El total de activos ahora es de 320. Por lo tanto, aquí tiene que ser 320 por la ecuación fundamental. Si esto es 320, esto debe ser 320. El capital dinerario, el aportado original bajo el concepto de capital financiero, no importa si es en bienes o en efectivo, de acuerdo con el Código de Comercio, es 300. Por lo tanto, la ganancia es de 20. No confundan, el hecho de que originalmente se aporte en bienes no quiere decir que el concepto sea de capital físico. No, es la decisión de medir las ganancias, ya sea como capital financiero o capital físico. Y el capital físico maneja el concepto de los bienes que se poseen, que es diferente. Más preguntas. Licenciado, buen día. Buen día. Disculpe, en el caso de que se deprecie en el modelo de capital físico, ¿nos podría explicar esa situación? Que el bien, el activo fijo. Claro, en el físico tenemos aquí. Voy a decir, por ejemplo, ¿no? La maquinaria se deprecia voy a poner el 10%. ¿Está bien? Entonces, lo voy a poner por separado en realidad, para no cambiarles el concepto. Bien. ¿No? Ahora la adición es que... ¿Qué pasó? Está bien. Su compañera dice, ¿y qué pasa si además la depreciación es del 10%? Haremos todo el ejercicio.
¿Ok? Ahora voy a suponer que lograron un efectivo de 25. Aquí voy a adicionar una fila más. Bien. Y ahora va a aparecer un concepto de depreciación acumulada. ¿Está bien? 10%. Bien, depreciación acumulada del 10%. Voy a quitar un poquito esto también. La maquinaria en sí se revaluó a 105. Durante el año hubo una depreciación, a fin de año, ¿no? La depreciación del 10% sobre estos 100. Eso quiere decir que aquí hay una depreciación de 10. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el activo es total. Estamos hablando que teníamos un activo de 130 menos 10, 120. Por la ecuación fundamental, esto tiene que ser 120. ¿Sí? El activo se revaluó en 5. Eso va a superávit de capital 5. El capital original era de 100, pero con estos 5 el revalúo es 5 y por lo tanto hay una ganancia de ¿cuánto? De 15. Pregunta. Ya les digo, en general las empresas no utilizan el capital físico a mantener. Las empresas aplican en general el capital financiero a mantener, que es el concepto universal. Así les han enseñado desde contabilidad básica. Bueno, ya pasaremos. La otra cuestión fundamental en la contabilidad resulta ser los criterios de medición. La unidad de medida, primero volveremos a la unidad de medida. La unidad de medida, que es el boliviano, puede ser que se mantenga, ¿sí?, con ajuste por inflación, porque la unidad de medida en el tiempo, un peso de enero no es lo mismo al peso de febrero, no es lo mismo al peso o al boliviano de marzo, no es lo mismo al de junio, no es. Cada uno se ve afectado por la inflación y por lo tanto la unidad de medida cambia. ¿Ok? Y saben ustedes que no se puede sumar rabanitos con zanahorias con tomates. No se puede sumar kilómetros, metros con milímetros. Todo hay que poner en la misma unidad de medida para que sea homogénea. Por lo tanto, cuando se hace la corrección, la expresión, cuando se ajusta la unidad de medida, esta termina siendo uniforme, homogénea, como debe ser. ¿No? La otra opción es no ajustar. Y en ese caso, la moneda se queda como moneda nominal, sin ajuste,
Y entonces esto es heterogéneo. Eso quiere decir que se están sumando bolivianos de un mes, de un día con otro día, diferentes. Es como sumar metros más kilómetros más milímetros. ¿Ok? Pero al fin de cuentas, se puede mantener la unidad de medida sin ajuste cuando la inflación no es significativa. Ahora, definir cuándo no es significativa y es otro concepto. En Bolivia, por ejemplo, se entiende que cuando la inflación es menos del 12%, no es significativo. Por lo tanto, no se hará ajuste por inflación. Eso dice la norma contable 3. Y mucho más todavía el hecho de que ahora hubiéramos suspendido el ajuste por inflación en Bolivia. Porque la inflación no es significativa y podemos nomás mantener la unidad de medida, esta unidad de medida, sin ajustarla, sin ajustar por inflación. Eso se da cuando no hay inflación o cuando la inflación es baja. Entonces, eso se da, ya decía, cuando no hay inflación o cuando la inflación es baja. De esa manera se trata esa situación. Pero cuando hay inflación o cuando la inflación es alta, entonces todo queda heterogéneo. Todo pierde su uniformidad. Los inventarios están a diferentes precios, a diferente unidad de medida. Es un carnaval, ¿no? Entonces, en ese caso, hay que hacer ajuste por inflación para transformar y que la moneda sea homogénea. ¿De acuerdo? Hoy en día, en el 2020 y 2021, ya se suspendió en Bolivia el ajuste por inflación porque se entiende que o no hay inflación o la inflación es baja. ¿Cuánto es la inflación en Bolivia según ustedes? ¿Han estado haciéndole seguimiento o no? Licenciado, yo lo último que escuché por noticias fue un 4.7% aproximadamente. 4.7, veremos. Entonces, para que yo no especule, dado que ustedes ya saben calcular eso, entonces será así. IPC, caramba, IPC, INE, ¿no? 2019. Mejor todavía, le vamos a poner bueno, está bien, creo que está por aquí. Ahí está el índice de precios al consumidor, que es el índice general de precios. ¿Ok? Al 6 de enero del 2020, es el boletín estadístico. Sacaremos el boletín para que nadie dude. Creo que está aquí.
Ahí está el boletín. Ese es el boletín estadístico. Ahí está el índice. ¿Ok? Enero del año 2018. Hay que comparar anótense donde quieran. Yo voy a anotarme también por aquí. Es 103,88. Esto está aquí. En diciembre del año 2019. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el del 2020. Este era el del 2019. ¿Dónde está el 2020? No lo veo. Bueno, no hay problema. Lo vamos a sacar enseguida. Debe estar por aquí. Vamos a ver. Es que he puesto 2019. 2020. El boletín 2020. Anótense. Se han anotado el de diciembre del año pasado, que era 103,88. Ahora nos vamos al 2020. No, este es de mayo del 2020. Tiene que ser diciembre del 2020. Diciembre 2020. Ahí está del 2020. ¿Cuánto es del 2020? ¿Están mirando ahí? Sí. Jóvenes, ¿cuánto es de diciembre del año pasado? ¿2019? Aquí está. 104.58. Ajá, del 2020 es 104,58. Bien, todo lo que hemos aprendido, recuerdan que estaba aquí. Todo lo que está arriba. ¿En qué diapositiva estoy? En la 28. 28 diapositivas. ¿Cómo se calcula la inflación? ¿Recuerdan? No sé si está por aquí. No está aquí. En la primera lección, y les he puesto hasta la fórmula, ¿no es cierto? Bueno, no importa. Pero para reflejarles la inflación aquí, voy a insertar una diapositiva. ¿Ok? Entonces, la inflación del año 2020, ¿cuánto fue? Se calcula de la siguiente manera. IPC de cierre, ¿ok? Dividido entre el IPC origen. Todo eso ya les he enseñado, cuidado en los exámenes. Menos, ok, aquí voy a insertar, estoy haciendo una fórmula forzada, menos 1, menos 1, ok, y todo eso multiplicado por 100. Entonces, voy a dibujar nomás. Todo eso, ok, multiplicado por, eso sí creo que lo puedo dibujar. A ver, así estaba, y el resto creo que lo puedo dibujar. Por 100. Así es, ¿sabes? Así se calcula la inflación. Por lo tanto, ahora divida.
Si ustedes quieren, lo voy a poner así y abajito. Voy a sustituir los datos. El IPC de cierre, ¿cuánto era? Me dictan 104.58. 104,58. El IPC de origen, ¿cuánto era? 103.88. 103,88. Para que nadie les cuente cuentos con datos oficiales. ¿Cuánto sale esto? 0.67. 0,67. Sí. A ver, yo lo voy a comprobar solo por si acaso. Bueno, solo una persona me dice, el resto no sé si está calculando. Sí, Liz, está bien. Sí, licenciado, ese es su monto. Sí, licenciado, sí, Eso sale, licenciado. Bien, entonces, ¿cuánto había sido la inflación del año 2020? No llega ni al 1%. 0,67%. Según el IPC. Eso es. Veamos ahora lo mismo. Lo mismo, para que ustedes no tengan. Según la UFB, ¿no? Proyectada. Entonces, igualito dicen, UFB de cierre sobre UFB origen, ¿de acuerdo? Y ahora sustituiremos los datos. Agarran y entramos al INE. Y aquí ponemos UFB. Eso ya no lo da el INE. La UFB da el Banco Central de Bolivia, ¿no? Y lo da por día. Entonces, 31 de diciembre. Cotizaciones oficiales del Banco Central de Bolivia. La UFB del año 2020, ¿cuánto había sido? Me voy a anotar. Ahí lo están viendo, ¿no? Al final, lo último. ¿Lo ven o está muy chiquitito para ustedes? ¿Se ve? ¿Cuánto es? Ahí está. 31 de diciembre del año 2020. 2,35851. ¿Está bien? ¿Han tomado nota? sí, licenciado. Ahora busquen lo mismo de diciembre del año 2019. Ahí está. Al final 2,33187, creo que estoy viendo. Pero para que vean ustedes mejor, ahí está. Este de noviembre, no, de diciembre estamos buscando. ¿Cuánto es? 2,33. 2,33187. Bien, ahora vamos a nuestras diapositivas. UFB de cierre, 2,35851. Dividido
entre 2,33, 187. Menos 1 multiplicado por 100. ¿Cuánto da? 1.14. 1,14. 14. Según la UFB, el año 2020, ¿cuánto ha sido la inflación en Bolivia? Según la UFB, que no es lo mejor, es 1.14%. ¿Estamos bien? Ahora, según la UFB, ¿está aumentando o está disminuyendo la inflación estos tiempos? Está Veamos. Aumentando, licenciado. Vean, bueno, está bien. 1.14, pero en ningún caso sobrepasa. ¿Cuánto dijimos el parámetro en Bolivia? Para que sea 12%. 12%. 12%. Cuando lleguemos al 12%, quizás volvamos a pensar en volver a hacer ajuste por inflación. ¿Entendieron? Mientras tanto, la inflación es baja. ¿Sí? Su compañero decía, estamos en 4%. No, no estamos en 4%, ni con el IPC, que es el mejor, ni con la UFB, que es proyectada. Ninguno de los dos. Mucho más, la verdad es con el IPC, casi es el 0%. ¿Quieren saber qué está pasando en estos días? Bueno, pues podemos averiguar. ¿Cuánto es la UFB? Ya habrá salido, pues, ¿no? UFB hasta marzo. ¿Cuánto es la UFB hasta hoy día? Jóvenes. 2.36. Hoy día es 2.36183. ¿De acuerdo? Comparemos con el 16 de marzo del 2020, porque podemos comparar en forma anual o podemos hacerlo mensual, pero compararemos el anual. UFB marzo 2019. ¿Dónde está? No lo veo. Aquí está. Es más, inclusive tengo al 2021. Fíjense, después voy a ver. Bueno, esto me interesa. Perdón un ratito. Dado que ya estoy aquí cerca, tengo hasta abril, por si acaso. ¿De acuerdo? Fíjense, tengo ya proyectado hasta el mes de abril. Eso lo voy a... Ese dato necesito hoy día para una empresa. ¿De acuerdo? Pero vamos a calcular también. Esto es a 16 de marzo, ya hemos sacado. Y ya tenemos la proyección 236,408 hasta el 10 de abril. Yo necesito ese dato para las empresas industriales. Hoy día les tengo que asesorar con ese dato. ¿Y con qué van a cerrar las empresas industriales? Con la 236,318, que está ahí también. Bueno, en todo caso, vamos a decir, el 16 de marzo, que es hoy día, debemos comparar con el 16 de marzo del año pasado. Entonces, del año pasado era este. El 16 de marzo del año pasado estaba en marzo 16, es este. 233,966. 16 de marzo 2019
otra vez 2,33966. Bien, con esos datos enseguida vamos a calcular qué es lo que está pasando con la inflación del año 2021 hasta el 16 de marzo 2021, hasta hoy día que estamos pasando clases. Dice, un segundito. O calculen ustedes, calculen. Bien, ya estoy de vuelta. Entonces, la UFB del 16 de marzo 2021 dividido entre la UFB 16 de marzo 2020. Era 2,36183 y el original era, perdón, el de cierre es 2,33966. El original. Estaba bien el dato de arriba. Ah, sí, tienes razón. 36, 183 y el de abajo era 33,966. Ahora sí, ¿cuánto sale el porcentaje? 0,95%. 35. 0,95. Esa es la inflación hasta hoy día desde el año pasado. No llega ni al 1%. ¿Se dan cuenta, no? Ahora, sigamos haciendo este ejercicio, es interesante. Dado que ahorita me he dado cuenta de algo que es importante. Este es el mismo, este es el mismo. Bien. Voy a calcular la inflación hasta el 31 de marzo del 2021. ¿De acuerdo? O sea, voy a tomar la UFB del 31 de marzo del 2021 y comparado con el del 31 de marzo del 2020. ¿Para qué empresas me sirve esto? Díganme ustedes. ¿Para quiénes estoy calculando? Industriales. Para las empresas industriales. Hace un ratito, si ustedes quieren, hace un ratito lo que he hecho es sacar ese dato y he hecho mi print de pantalla aquí, porque necesito ese dato ahorita para las empresas industriales. A ver, ahí está. ¿Cuánto era? Si ustedes quieren, cerraré nomás esto, no se ve bien. También lo puedo tomar de aquí. A ver, edición, sacaron
Voy a hacer un copy de aquí. Estos son los últimos. Este es el de marzo, por si acaso. 31 de marzo. Edición. Ahí está. ¿Cuánto era de marzo? Para asesorar estos días a las empresas industriales. Está cerrando con 36,318. Y el del año pasado era, lo buscaremos en internet. Ok, ahí están las cotizaciones oficiales. Ah, aquí estaba, ¿no? Del año pasado, 2020, está aquí. 2020, marzo, está aquí abajo, para que lo vean mejor. Ahí está. ¿Cuánto? 34,066. 0,86. 86. Bien, vamos con ese dato y lo ponemos aquí. Y es 2,34086. Menos 1%. ¿Cuánto me sale la inflación? 0,95. 0,95. Igual. Pregunta para ustedes. ¿Vale la pena hacer ajuste por inflación, corregir la unidad de medida? No. Si la inflación no llega ni al 1%, No. ¿cuál es la respuesta? No. No, licenciado. De No, eso licenciado. estamos hablando técnicamente aquí. Y saben que hoy en día muchos profesionales ni cuenta se dan de eso, no saben por qué se ajusta, por qué no se ajusta, como ustedes lo están entendiendo. Bueno, yo sé que muchos de ustedes entienden y otros no tanto, pero bueno, es un problema de algunos que tienen que pasar con cuidado las cosas. Entonces, la unidad de medida se deja sin ajustar, no se ajusta por inflación, cuando no hay inflación o cuando la inflación es baja. En Bolivia se ha tomado el parámetro del 12% o menos. Bien. En el mundo se toma ese parámetro como 100% en 3 años. O sea, cada año 33%. Solo así se tiene conceptualizado de que vale la pena hacer el ajuste por inflación. Para corregir ¿qué se corrige con el ajuste por inflación? A ver, alguien que me diga qué conclusiones. ¿Qué se corrige con el ajuste por inflación? La unidad de medida. La unidad de medida. Es igualito como hemos aprendido desde el principio. La unidad de medida es la clave. ¿Sí? ¿Sí? Ya sea en kilómetros, metros, en litros, mililitros, milímetros, etcétera. Eso es lo más importante. Solo que en materia de contabilidad, eso se mide en función de la moneda, el boliviano. Y el boliviano tiene que estar uniforme. Claro, siendo práctico, la unidad de medida es el boliviano, así como el kilómetro es el boliviano. Y solo vale la pena hacer el ajuste por inflación cuando la inflación supera el 12%. Si no, el ajuste por inflación debería suspenderse. Bien, entonces,
¿Cuánto es la inflación a marzo del 2021 por ese año? 0,5. 95. No es ni 1% de inflación. ¿Cuánto es a hoy día, al 16 de marzo, desde el 16 de marzo del año pasado? Igual, 95%. ¿Cuánto fue la inflación del año pasado? Lo teníamos por ahí ya calculado. ¿Sí? Del año pasado la inflación era del 1,14%. que es el mejorcito, 1,14. 0,67. El otro era 95, creo que lo he borrado, ¿no? 1,14 era, licenciado. 1.14, ¿no? 1.14. O sea, es bajo. Me ha preocupado cuando uno de sus compañeros dijo es del 4%. No es el 4%. Antes era el 4%, ¿recuerdan? 4% lo comparaban con el PIB, que también subía en un nivel de crecimiento del país más allá del 4%. ¿Eso qué gatillaba? A ver, dígame, ¿qué pedía la población después? Cuando era más del 4% y el PIB era más del 4% de crecimiento. ¿Qué es lo que pedía la sociedad? Todos gritaban, salían en protesta y todo. Uy, la pandemia les ha hecho olvidar. ¿Qué pedía la gente cuando era más del 4%? No solo la inflación, sino el PIB. ¿Qué pedían los empleados públicos? ¿Qué pedía ¿El la doble gente? aguinaldo, licenciado? Doble aguinaldo aumento. Claro. Inmediatamente salían, decían doble aguinaldo, doble aguinaldo. ¿Por qué? Porque nuestra moneda ha perdido ¿qué? ¿Qué perdió la moneda? Su valor. Su valor adquisitivo. Poder adquisitivo. Su poder adquisitivo. ¿Se dan cuenta? ¿En cuánto perdió el poder adquisitivo? En 4%. Bien. Entonces decía, no, nos aprovecharemos de las circunstancias, diremos que ahora queremos un aumento de sueldos del 10% y queremos un aguinaldo también, un doble aguinaldo, ¿no ve? Y ahora, ¿cómo justificas el doble aguinaldo si es que solamente es el 1%? Entonces, si alguien quiere pedir, según estos datos, un aumento de sueldos, debería pedir un aumento de sueldos de 1%, según estos datos oficiales. Bueno, ya es un problema de otro tipo, porque ustedes saben que este 0,67 que están viendo ahí del IPC es con muchos productos. Y la población pide el ajuste de sus sueldos, etcétera, no en función de los 300, 400, 500 productos, sino en función de qué piden. ¿Por qué piden ajuste de sus sueldos hoy en día? ¿En función de qué? No son 400 productos. ¿Qué productos son? Jóvenes, ustedes son pues auditores, son los que tienen que asesorar. ¿En función de qué es? Pues estamos estudiando eso. Nueva ventana al internet. Se llama... Caramba. ¿Qué se llama? Canasta Canasta familiar. Canasta familiar. No piden pues, que se midan los 400 o 500 productos que dice el IPC, como hemos estudiado, sino dicen, no, a mí qué me interesan los 400 productos, además ahí está el internet, ahí está cómo se lava una piscina, y cosas así, hasta lavado de piscina hay. ¿Ok? ¿Acaso hay piscina en La Paz? A mí yo quiero vivir. Entonces, mi canasta familiar consta de comer pan, carne, agua, electricidad, etcétera, etcétera. Son pocos
que hace mi canasta familiar. Entonces, si esa canasta familiar, solo de esos pocos productos, ha subido mucho, el 10%, entonces dicen, quiero un aumento de sueldos del 10% porque ha subido la canasta familiar. ¿Entienden, no ve? No es todo, sino los productos de la canasta familiar. ¿Entendieron por qué se trata de estos asuntos? ¿Cuántos productos consta la canasta familiar? Ahí está. 20. 20 productos, fíjense. No son los 400. El IPC consta de pues 400 o 500. Solo piden 20. ¿Para qué vamos a estar considerando otras cositas ahí que le meten? Peluquería, pueden estar nomás ahí todo melenudos, no hay problema. Con eso no se van a morir de hambre. ¿Está bien? Entonces, no quiero que me calculen ni la peluquería, no quiero que me calculen la limpiado de piscina, cosas así. No, pasajes de avión. ¿Quién viaja pues, en avión todo el rato? No quiero esas cosas. Yo quiero lo necesario que está en mi canasta familiar. Así es como se pelean. Pero bueno, nosotros tenemos como profesionales solamente que, como profesionales de la contabilidad, solo tenemos que entender qué significa esto. Inflación, cómo se calcula, ya hemos hecho muchos ejercicios. Con base en eso, entonces, son 3 las cuestiones fundamentales. Ya nos hemos pasado de hora, miren, pero es muy importante. La unidad de medida, el capital a mantener y los criterios de medición, y con eso vamos a armar. Y de aquí a 2 semanas estamos tomando un examen súper grande, práctico, con todo esto, y vamos a hacer ejercicios. Preguntas, porque me tengo que ir, me he pasado del tiempo. No hay preguntas. Espero que hayan entendido la realidad. Eso es muy importante. Muchas gracias entonces. Que estén bien.